Estimados alumnos, damos comienzo al módulo 2 del primer curso internacional de psicopolítica. Ya. La clase de hoy es muy importante porque vamos a considerar las mayorías de las ideologías del Estado, ya entiéndase, y vamos a identificar cuáles son sus patrones comunes y vamos a establecer si son ciertas o falsas, son verdad o mentira, y las vamos a diferenciar de lo que es la realidad, ¿ya? Entonces, para todos los que hayan seguido el curso, ya tendrán claro la diferencia que se establece desde la clase inaugural respecto de lo que es la clase gobernada y la clase gobernante, el origen de esta dicotomía objetiva, real, establecida en base al análisis del comportamiento humano y no en base a las ideas de los humanos, ya a las ideas de las personas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que considerar que el factor común de toda esta ideología, el eje central es el Estado, el eje central es la ingeniería social, es el control de la mayoría, siempre entendiendo esto como una minoría. Entonces ustedes comprenderán, luego vamos a revisar uno por uno todas las ideologías, las vamos a diferenciar unas de otras, pero ustedes deben entender de que el socialismo, el comunismo, el marxismo, la socialdemocracia, la democracia, el progresismo, el nazismo, el fascismo, el neoliberalismo, el liberalismo, etc., ¿ya? Son parte de lo mismo, ¿ya? O sea, son básicamente son ideologías, son operaciones psicológicas para encubrir a la clase gobernante que se esconde detrás de una metáfora, de una abstracción que es el Estado o un poder central, que cree tener la capacidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de saber lo que lo que necesitan, requieren y de supuestamente ayudar a millones y millones de seres humanos, lo cual no es verdad, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que comprender de que el Estado surge derivado de una clase gobernante que deriva a su vez de cazadores, recolectores, que eran nómadas, que básicamente logran hacerse sedentarios en cuanto al encapsulamiento y pasan de ser cazadores a saqueadores, ¿ya? A través del encapsulamiento, y ese encapsulamiento primero obtiene, podríamos decir, giran también en torno a la propiedad, o sea, en el fondo al principio de subsistencia. Y esta clase gobernante, estos saqueadores que encapsulan un territorio determinado, donde había gente que trabajaba la tierra desde un comienzo, ellos vivían de la productividad ajena desde el inicio de esta configuración que divide a los seres humanos entre gobernantes y gobernados. Bajo primero el principio de no agresión, ¿ya? Y después bajo el principio de protección, van evolucionando y bueno, los que quieran conocer más detalles pueden revisar la clase inaugural. Lo importante es que la política, que vendríamos diciendo que es el arte de legitimar a la clase gobernante, es parte de una gran operación psicológica que a través del monopolio de la educación, de la cultura, de las comunicaciones, del lenguaje, etc., va generando un entorno global en términos de establecer una especie de entidad que no existe, ¿ya? No es al Estado no tiene una identidad ontológica, tú no puedes invitar a tomar un café al Estado, el Estado no existe, solamente existen las personas que componen el Estado, cuya característica es que toda esta gente que gira en torno al Estado y sus ramificaciones subsiste a través de medios políticos, y los medios políticos son sinónimos de coacción, de expolio, de expansión, y por tanto, cuando se desequilibran estas fuerzas de subdesarrollo, miseria y pobreza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes entenderán de que en la mitad de la pantalla tenemos por otro lado la naturaleza humana, donde está la mayoría de los seres humanos, que es la clase gobernada, ¿ya? Que básicamente el principio de subsistencia lo establece a través del intercambio libre, y que deriva del trueque, y que del trueque surge el mercado, que el mercado no es nada más ni nada menos que la acción humana simultánea de millones y millones de personas que están llevando a cabo millones y millones de intercambios libres. Ese es el origen del libre mercado, o como le llaman luego, el capitalismo, que significa en rigor cálculo
capitalismo viene de caput, de cabeza, ¿ya? Que es un cálculo mental, un cálculo, no es más ni menos que un cálculo de tipo económico, de tipo mental, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que entender de que el capitalismo no es una ideología, parte del trueque. Y eso, el mercado, el libre mercado, el capitalismo, no fueron creados por ninguna persona, y esto es irrefutable, por favor. O sea, no puede ser que personas adultas, en pleno 2000 y hasta a puertas del 2021, no sepan que el capitalismo no es una ideología. Y eso no es casualidad, ¿ya? Recuerden ustedes que a través del monopolio de la clase gobernante, de la educación, de la cultura, han hecho creer a la gente eso, cuando eso es parte de la naturaleza humana, no fue creado, a diferencia de todas estas ideologías falsas, que fueron creadas por individuos, ¿ya? Por personas, cuyo único afán era establecer narrativa, varían en semántica, pero todas giran en torno al control de la economía, de la acción humana, del comportamiento humano, a través de la legislación, a través de un poder central, ¿ya? Del Estado. Fueron los imperios, inclusive, vamos a hablar respecto ya de aspectos como el socialismo, que inclusive antes el socialismo tiene manifestaciones históricas prácticamente como una de las primeras nociones políticas que surgen de la mano con el poder central, ¿ya? O sea, el marxismo no es lo mismo que el socialismo, eso lo vamos a revisar también, y lo mismo que el comunismo. Son ideologías asociadas a la izquierda-derecha que también vamos a revisar el origen de uno y otro, pero tienen que entender que básicamente todas estas ideologías no son nada sin el Estado. Y todas estas ideologías tienen una característica común, que enriquecen a la clase gobernante y permiten satisfacer el principio de subsistencia de la clase gobernante y sus ramificaciones, ¿ya? Y todo el Estado, la clase gobernante, cómo se obtiene, cómo tienen ellos, cómo se organizan en cuanto a la propiedad, se monopolizan el dinero, la deuda, el gasto público, etc. Todos lo hacen con el objetivo de obtener renta, ¿ya? Y toda esta ideología necesitan necesariamente del mercado, de la clase trabajadora, de la clase productiva, de las personas de la naturaleza humana, que con su capacidad de creación, de trabajo, producen, generan riqueza. ¿Ya? Entendamos esto, el Estado sin el mercado no puede existir, no puede subsistir. Todas estas ideologías falsas necesitan del expolio, necesitan de la coacción y por tanto necesitan de la expansión justamente para lograr legitimidad e incorporar a nuevas ramificaciones que son básicamente estas redes clientelares, además ideológicas y culturales, que creen en el Estado. Claro, porque a ellos les sirve, porque recuerden que los medios políticos alcanzan, el expolio alcanza para unos pocos, para una minoría. Pero esa es la explicación de por qué hay países que tienen solo un 90% o un 95% pobres, en circunstancias de que nunca van a ser todos pobres, porque el expolio, porque la coacción, porque el robo alcanza para una minoría siempre, ¿ya? La diferencia es que en los estados, en los países más desarrollados, la clase gobernante es un poco más astuta, un poco más paciente y no provoca desequilibrio respecto del financiamiento. Es más cuidadoso con la emisión monetaria, con el dinero, es más cuidadoso de la deuda, es más cuidadoso del gasto público, ¿ya? Pero aún así generan un estancamiento, generan frenos, generan lazos de dependencia asociados a lo que yo le he mencionado, que es como un proceso de mascotización, ¿ya? En circunstancias de que el ser humano lo tiene todo para subsistir intercambiando y desarrollando, persiguiendo sus propios intereses e intercambiando con otros seres humanos. Y este es el modelo de la libertad. La naturaleza humana, para que brille, para que en rigor produzca la riqueza necesaria que acabará con la pobreza para todos, justamente se basa en los modelos de la libertad. A mayor grado de libertad o cercanía con el libre mercado, mayor nivel de desarrollo de los países y mayor nivel de desarrollo humano. Eso es así, ¿ya? Y recuerden de que esto no es un aspecto netamente económico. Un país podría estar
relativamente bien económicamente hablando, pero podrían ser todos neoesclavos. Ya vamos a revisar la economía, por ejemplo, la economía de China, que tiene un gobierno totalitario. El hegemón chino es probablemente el más poderoso del mundo en cuanto al control de su población, pero es una economía basada en la neoesclavitud. ¿Ya? Es el Estado, es el partido único el que controla los precios, que controla los sueldos, que controla las jornadas laborales, que controla la acción humana en términos generalizados, con tecnologías que han desarrollado las más avanzadas del mundo para saber inclusive cuando tú cometes una falta básica como pasarte una luz roja, por ejemplo, y te van dando puntos, te quitan puntos y te quitan beneficios estatales, obviamente. Entonces comprenderán de que la economía per se también debe ir de la mano de los grados de libertad, y China es una sociedad esclavizada por un partido único, por un Estado, por una clase gobernante totalitaria. ¿Ya? Y eso no es ideal. Por eso les digo que cuando hablen de libre mercado, cuando hablen del famoso terrorífico capitalismo, el capitalismo no existe en el mundo, el libre mercado no existe en ningún país del mundo. El libre mercado, el capitalismo, derivados del trueque, son sinónimos de ausencia de poder central, o sea, de anarquía, que significa ausencia de kratos, de un poder absoluto. Por tanto, por favor, repitan esto, proyéctenlo a sus seres queridos, y esta es la realidad, esta es la verdad, la única verdad respecto de lo que es uno y lo otro, de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la ingeniería social. ¿Ya? Recordar de que la naturaleza humana, el dinero tampoco es un invento del Estado, el Estado lo monopoliza, ¿ya? El Estado también se hace cargo y monopoliza las deudas, monopoliza la disposición de los recursos de las grandes mayorías, y endeuda generaciones que ni siquiera han nacido, y eso de que representan a la mayoría de la población es falso. O sea, ellos toman decisiones por personas que ni siquiera nacen, que no han votado por ellas. Entonces ya vamos a revisar también las diferencias que existen entre una y otra de estas ideologías, que básicamente algunas tienen componentes locales, otras tienen componentes nacionales, otras tienen componentes raciales, otras tienen componentes populistas, pero todas se basan en mentiras, ¿ya? Todas se basan en mentiras. ¿Por qué? Porque el Estado, lo que le llamo esto es la gran esquizofrenia, ¿ya? Entendamos esto. Nosotros, y recuerden, hay que diferenciar. También vamos a revisar después la anarquía como parte de la ideología, pero obviamente la anarquía no existe. Anarquía es básicamente, no es más ni menos que la ausencia de poder central, no es barbarie. Ojo con eso, que también culturalmente se confunde lo que es la anarquía y que es básicamente a kratos, es que no hay un kratos, no hay un poder absoluto, no hay un poder central, no hay un Estado. ¿Ya? Recuerden de que el futuro de la humanidad debe organizarse en cuanto a la naturaleza humana y en cuanto a reglas preestablecidas, la verdadera ley que protege, que se rescata por los romanos primero, pero que eran inherentes a las costumbres milenarias de los seres humanos, que básicamente establecían que el derecho y los derechos eran naturales, ¿ya? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad, que están todas ligadas, ¿ya? Y comprenderán ustedes, si ustedes no creen esto, bueno, vean, analicen todos los delitos tipificados que existen, y todos se dividen en eso, apuntan a delitos contra la vida, crímenes contra la vida, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas en general, contra su grado de libertad, ¿ya? Entonces comprenderán de que supuestamente este Estado, esta clase gobernante, está ajena a estas reglas, porque si el Estado establece que no puedes robar, pero ellos ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Todas estas ideologías son consumidores de impuestos, y los impuestos son productividad ajena, es robo. Y quien me diga lo contrario está equivocado, porque por algo se llaman impuestos, no son voluntarios. Ojalá algún día evolucionemos a una contribución voluntaria con el objetivo de ayudar, de establecer verdadera solidaridad contra las personas más desvalidas o que están ajenas a lo que es el proceso productivo, ¿ya? O sea, entiéndase los niños y los ancianos, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que el objetivo de esta clase, que es fundamental que ustedes la entiendan, porque luego vamos a desglosar una por una toda esta ideología,
y más, ¿ya? Hay otras que son subideologías, pero que básicamente buscan siempre establecer dicotomía se basan en la psicología del enemigo, o sea, son operaciones psicológicas tendientes a validar a esta entidad, a esta metáfora en la cual se esconden, se han despersonalizado los hombres. ¿Ya? Recuerda antes, los reyes sí tenían una ontología, tú podías invitar a tomar un café al rey, tú podías invitar a cenar al rey, ¿ya? Y por eso que existía la conciencia de clase real, que se perdió cuando se despersonaliza la clase gobernante a través del Estado como lo conocemos hoy, ¿ya? Y que eso básicamente el origen es la Revolución Francesa. Entonces, pero hay que recordar que existen otras formas de poder central, mucho anteriores, por ejemplo, todas las formas de imperio, o inclusive aquí en Sudamérica está el imperio azteca, los incas, a diferencia, por ejemplo, de los mapuches, que ellos no tenían un poder central y por eso es que costó tanto conquistarlo, ¿ya? El poder central se caracterizaba porque la comunidad giraba en torno a este poder central y llegaban los invasores, tomaban, cortaban la cabeza y se tomaban todo el poder, a toda la masa de personas que giraban en torno a este estado sobreprotector o casi divino, que no era tal, ¿ya? En circunstancias de que quienes mejor nos demostraron que la mejor forma de resistir y de perdurar a través del tiempo eran organizaciones sin poder, en ausencia de poder central, como lo eran los pueblos a los cuales se les conoce como mapuches, ¿ya? Que al no tener una cabeza visible, al no tener un gobierno central, un poder absoluto, no había cómo conquistar. ¿Ya? No, era imposible para un invasor conquistar uno por uno a los seres humanos, a las personas, y someterlas a eso, ¿me entienden? Entonces, ese es un poco el objetivo de esta clase, de que sepan diferenciar. Recuerden el dicho que yo les comenté también en la clase inaugural. La pesadilla de la esquizofrenia es no saber lo que es verdad. Vivimos inmersos en grados de esquizofrenia social. No sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Y esta es una diapositiva y una clase bastante clarificadora respecto de qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que es ingeniería social, qué es lo que es narcisismo versus naturaleza humana, qué es lo que es libertad, qué es lo que es el control, qué es lo que es aspectos, entenderán que en el presente ni la libertad ni la paz pueden coexistir o pueden existir en existencia de cualquiera de estas ideologías mientras subsistan, ¿ya? Que básicamente son operaciones psicológicas para controlar a la mayoría. Y el Estado, como les digo, es una metáfora en la cual se oculta, se ha despersonalizado a la clase gobernante, pero en rigor el Estado no es más ni menos que personas organizadas, muy bien organizadas, que además están organizadas en anarquía, o sea, ellos no tienen un poder central superior que los controla a ellos, ¿me entiendes? O sea, ellos se organizan en ausencia de poder central, por eso que están por sobre las leyes, ¿ya? Por eso que es muy difícil que las leyes que se aplican contra la clase gobernada se apliquen ellos mismos, ¿ya? O sea, es muy difícil ver a un juez privado de libertad o sancionado realmente con penas efectivas como le sucedería a una persona común y corriente, lo mismo que los políticos, bueno, en general, básicamente todos aquellos que pertenecen, que subsisten y que facilitan la obtención de medios políticos están en rigor mayormente protegidos de las legislaciones, que no es lo mismo que la ley está asociada a procesos, a reglas más naturales, ¿ya? Entonces comprenderán que el Estado ha generado legislación que ha provocado crímenes y delitos sin víctimas, ¿ya? Que inclusive le ha costado la muerte a muchos seres humanos. En el pasado, por ejemplo, se consideraba un crimen competir contra el Estado en determinadas áreas de la economía y quien era identificado en este tipo de prácticas inclusive perdía su vida, ¿ya? Sin haber victimizado a nadie, simplemente porque el Estado lo consideraba así, ¿ya? Entonces el Estado o la clase gobernante. Entonces esa es la clase de apertura de este módulo 2 y que es irrefutable la descripción que se presenta acá, ¿ya? O sea, ustedes tienen que, y por favor, aquellos que, fíjense cómo nosotros nos peleamos porque el capitalismo, que
el capitalismo no existe en ningún país del mundo, porque el capitalismo, en rigor, lo que es en realidad, lo que implica el capitalismo, está asociado al libre mercado, ¿ya? Y el capitalismo no es más ni menos que un cálculo de tipo económico, un cálculo mental inherente a todos los seres humanos, es parte de la naturaleza humana. Por eso que cuando la gente ignorante repite como loro que vamos a destruir o vamos a superar el capitalismo, en el fondo está diciendo le vamos a cortar la cabeza al ser humano, ¿ya? O sea, es el capitalismo el modelo que integra el descubrimiento, el emprendimiento, la generación de riquezas, por eso que funciona a pesar del Estado. Recuerden de que lo que mucha gente confunde es el corporativismo, que básicamente no es capitalismo porque depende justamente de los privilegios de ley que otorga el Estado y que se caracterizan por establecer monopolios de ingresos, o sea, no permiten la libre competencia, ¿ya? O sea, un ejemplo, intenten ustedes ponerse con un banco. Imposible, ninguno de nosotros va a poder hacer eso. ¿Ya? Todo lo que está monopolizado por el Estado, justamente el monopolio, la verdadera definición de monopolio es que uno o pocos están protegidos por leyes, por el Estado, por la clase gobernante, para evitar así la competencia. Y es por eso que cuando hablamos del costo de la vida alto, cuando hablamos de que las cosas son caras, el responsable siempre es el Estado. Porque solamente la libre competencia, el libre acceso a todas las parcelas del mercado, de la acción humana, es lo que permite reducir los costos. Bueno, pero eso vamos a ver un tema más adelante en aspectos de economía sin matemática o sin números, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Recuerden que la naturaleza humana, donde está la mayoría de los seres humanos, subsisten en base a medios económicos. ¿Qué es lo que son los medios económicos? Básicamente intercambios libres que se caracterizan por una diferenciación respecto de la división del trabajo, la división del conocimiento, la división de las habilidades, la división de los intereses, ¿ya? Y la capacidad de descubrir, de emprender, de innovar, de mejorar, la capacidad sin techo, ilimitada de creación del ser humano. Esta es la realidad, esta es la verdad, ¿ya? Todo lo demás es parte de la gran esquizofrenia. O sea, todo lo demás se funda en mentiras. Y la única, yo diría que uno de los principales tesoros de este curso es básicamente proponer una idea, un futuro en el cual ya no exista esto, que sea parte de una mala época, del pasado de los seres humanos. Y esa es la propuesta, de que la gente no necesita violencia, no se necesita de agresividad, no se necesita de revoluciones como las entendemos, sino que se necesita el primer paso de dejar de creer en estas mentiras, identificar. Pero observen, por favor, qué es lo que saben hacer los políticos en todo el mundo. Lo único que saben es incrementar los impuestos, bajar impuestos, aumentar las regulaciones o el intento de controlar la acción humana, el comportamiento humano, o de reducirlo. Nada más que eso, no saben nada más. ¿Ya? O sea, el cálculo político, a diferencia del cálculo económico, el capitalismo, el cálculo político, solamente aspira siempre a lograr rentas, incrementar rentas y incrementar los grados de ingeniería social, de control sobre la gran mayoría. Porque recuerden de que el Estado siempre es una minoría, ¿ya? Ahora, mucho más extensa que en el pasado, porque antes teníamos que soportar al rey y a su familia, y eran números relativamente reducidos. Hoy día el Estado y sus ramificaciones en cuanto a lo que es la clase gobernante, a este grupo de individuos, en países llegan a haber millones de dependientes del Estado. Y es por eso que es tan difícil cambiar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que efectivamente logra vivir de medios políticos. Y le importa un comino el futuro del país, le importa un comino el desarrollo del ser humano, el desarrollo de nuestras naciones. Por eso que Latinoamérica en particular somos todos subdesarrollados. Porque convencen a través de operaciones psicológicas donde están todas estas ideologías falsas, todas sin excepción, porque mientras consideran al Estado como un ente válido, un ente
legítimo, son mentiras, ¿ya? Entonces ustedes tienen que entender de que toda esta ideología son operaciones psicológicas para convencer a personas de la mayoría del grupo normal de seres humanos que ellos también aspiren a vivir de medios políticos. Y así se destruyen los países. ¿Por qué? Porque básicamente todo, como dijo Bastiat, ya lo vamos a revisar también, como dijo, todo el mundo aspira a vivir del Estado, en circunstancias que el Estado vive a costa de todo el mundo. Entonces, como un perro desquiciado que se gira en torno a su cuerpo para morderse su propia cola, ¿ya? Entonces, esa es un poco la analogía. O sea, tenemos que dejar de pretender vivir a costa de medios políticos, porque los medios políticos se fundan en la mentira, se fundan en la coacción, se fundan en el expolio y en la expansión, en el robo, ¿ya? Esa es la única, a ustedes, a los que les gusta la igualdad. El mundo va a ser más igualitario cuando todos vivamos a través de medios económicos, de nuestras propias capacidades de intercambiar. Y cuando esto se libere, van a brillar millones de seres humanos, no minorías, ¿ya? Y cuando brillen millones de seres humanos, va a alcanzar todo. Vamos a revisar también de que los recursos son ilimitados, de que todo el ser humano es tan inteligente, tiene un potencial creador tan, o sea, que sin techo, que es capaz de solucionar todos los problemas que se le presentan. Hay un dicho que dice que cuando éramos pocos éramos pobres, hoy cuando somos más ricos, ¿ya? Cuando éramos 1.000 millones de seres humanos, prácticamente el 5% de la población estaba por sobre la línea de pobreza. Hoy día somos 7.500 millones de seres humanos y el 5% está bajo la línea de la pobreza, o sea, el 95% está sobre la línea de la pobreza. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, después vamos a revisar todas esas cosas. Pero lo importante es que ustedes entiendan de que estas operaciones psicológicas justamente buscan clientes, buscan personas que aspiren a vivir también de medios políticos. Y hay inclusive muchos componentes, muchos miembros de la clase gobernante y sus ramificaciones creen efectivamente en el Estado. Porque claro, a ellos les funciona, pero recuerden que es imposible, no hay posibilidad económica, no existe posibilidad racional de que todos vivamos de los medios políticos. ¿Por qué? Porque, como les digo, el dinero, también ya lo vamos a revisar, no es más ni menos que un lenguaje para intercambiar, para llevarlo a intercambio a un nivel superlativo, ¿ya? Que derivan de las limitaciones que tenía el trueque. Pero el dinero en rigor no sirve de nada si no está sustentado con intercambios libres. Por favor, recuérdenlo. Si ustedes se van a una misión en Marte y le ofrecen 300 millones de dólares, pero solamente con la condición de llevárselo a Marte, bueno, veamos qué van a hacer con el dinero. ¿Van a hacer fogata o se lo van a comer con qué? Si el dinero no sirve de nada. Y esta gente, muchas personas creen que basta con imprimir billetes. Basta con endeudar. O sea, el Estado y la clase gobernante, todo lo que da, primero, debe quitárselo a alguien para dártelo a ti. Por tanto, es algo limitado porque nadie se deja robar permanentemente, ¿ya? Y segundo, también necesita endeudar a toda una sociedad para dar algo. Y así aumenta el gasto público. Si esta gente no produce nada, aquí no hay ninguna riqueza, hay destrucción de riqueza. En el lado de la naturaleza humana, en el lado del mercado, en el lado de la acción humana, derivado del trueque, del libre mercado, del capitalismo, a través de los medios económicos, a través de la libertad, es que se genera la riqueza y una riqueza que eventualmente el día de mañana va a alcanzar para todos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso se puede comprobar. En Noruega creo que tiene una tasa igual a 0 en cuanto a pobre. Y fíjense los niveles de libertad que tiene Noruega, compárenlos con cualquier país de Latinoamérica. Recuerden, capitalismo, libre mercado son sinónimos de ausencia de poder central, de anarquía, de akratos. No existe en el mundo ni libre mercado ni capitalismo que derivan del trueque, ¿ya? Por tanto, solamente en el mundo existe una economía central planificada, cuyo planificador siempre es el Estado, a través de entidades como un banco central, pero que de aquí se alimentan toda esta ideología. Así que esa es un poco la clase de hoy. Ya vamos a continuar con otros contenidos, pero recuerden de que el Estado y toda su ideología, que para mí no son más ni menos que operaciones psicológicas,
lograr legitimar a la clase gobernante, son consumidores de impuestos, de robo, sin impuestos, o sea, sin productividad ajena, sin dinero ajeno, sin el fruto del trabajo ajeno. Estos no son nada y no podrían subsistir, no podrían existir. Y eso, el día que desaparezcan todas estas mentiras, vamos a lograr una igualdad de reglas, una isonomía de tipo jurídica, de tipo fundada en reglas, ¿ya? Porque la libertad también conlleva responsabilidad. Eso también es un tema que vamos a ver más adelante. O sea, recuerden esto no es barbarie, esto es la evolución. Lo que se plantea es la evolución de la ciudadanía, la evolución de la raza humana, de nuestra sociedad, ¿ya? Hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera paz. Ya vamos a ver también la relación del Estado con la guerra. Bueno, entonces, bueno, espero que le haya llamado la atención esta clase. Yo sé que es un poco fuerte para muchos, pero es así. Esta descripción de realidad, recuerden de que este curso se funda en lo que el ser humano hace, no en lo que dice. Y por eso es que podemos agrupar a toda esta ideología y centrarla en cuanto a un eje común, que es el Estado o la metáfora, el Estado que no existe, o la metáfora en la cual se esconden, se ha despersonalizado la clase gobernante que sí tiene nombre y apellido, ¿ya? Es la cual, y que son consumidores de impuestos. Bueno, así que le hablo Cristian Alejandro Abad Díaz, psicólogo jurídico forense, director del primer curso internacional de psicopolítica y CEO de líder. Hasta luego, que estén muy bien.